Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 7. Jaque mate perfecto. Resumen. Para el tonto cuyo poder imposible le ha fallado, ¿qué le queda sino recurrir a las profundidades de su propio ser? Derrotado sin siquiera oponer resistencia, sigues exigiendo lo imposible a lo imposible mismo. Quieres más de lo que puedes ofrecer, más de lo que mereces. ¿No es cierto que los humanos somos profundamente egoístas? Pero no importa, porque te levantarás de todas formas. Porque es lo único que sabes hacer. Porque es el único ritmo que tu alma recuerda. Al menos esta vez, puedes decir que no necesitabas a nadie más para caer. Ah, pero la voz del pecado es tan dulce, ¿no? Disfruta de tu jaque mate, Natsuki Subaru. El tablero es tuyo, y pronto también lo será el movimiento final. Nota del autor. Bueno, algo pasó y tuve que volver a publicar este capítulo, como pueden ver. En fin, como ya tenía todas las notas copiadas, las pegaré aquí. Eso es todo. Ah, por fin terminé este capítulo. Tuve que reescribirlo como 4 veces porque el enfoque no me convencía, y al final, este es el resultado. Con este capítulo quería probar cosas nuevas y darle un enfoque más expositivo. En fin. Ah, y también añadí en el resumen principal los arcos futuros que planeo para este proyecto, aunque a este ritmo me llevará un tiempo, supongo que ahora intentaré no procrastinar tanto porque tengo muchas ganas de llegar al arco 3, ¿no? Además, si de verdad te gusta mi trabajo, considera dejarme un kudo y un comentario. Mi motivación es ver un gran número ahí abajo. Ah, qué egoísta, ¿verdad? En fin, gracias por leer hasta aquí. Espero que te guste y nos vemos en las notas de abajo. ¡Hasta luego! Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Como resultado de la activación de la autoridad de regreso por la muerte, el ser conocido como Natsuki Subaru fue arrastrado una vez más a un vacío de oscuridad infinita. Para ser justos, no era la primera vez que el ser conocido como Natsuki Subaru terminaba en un vacío más allá de la existencia misma. De hecho, desde su transformación, aunque él mismo no podía reconocerlo ni recordarlo, había visitado con frecuencia ese espacio incomprensible. Sin embargo, esta vez fue diferente. A diferencia de ocasiones anteriores, la razón por la que había sido transportado a ese vacío infinito fue la completa extinción de su chispa de vida. Y por eso, por insondable que fuese, el vacío era esencialmente diferente de lo habitual. En una oscuridad donde no era más que el concepto de lo que alguna vez fue, la parte más fundamental de la conciencia de Natsuki Subaru existía en lo más profundo de su propio concepto, a la deriva en la nada. Este concepto, ese algo reducido a lo que se conocía como Natsuki Subaru, no era, al final, capaz de reconocer su propia existencia. Para poder reconocerse, primero necesitaría ser capaz de comprender qué era incluso el concepto mismo de reconocer, lo que a su vez exigía una constelación de otros conceptos que también estaban mucho más allá de su comprensión. No, de hecho, el mero hecho de existir era algo que no podía reconocer, perdido en la oscuridad. Y si no podía reconocer su propio concepto, no podía comprender que éste alguna vez tuvo límites, forma o incluso un propósito real. Del mismo modo, no podía negar su existencia ni afirmar su inexistencia, pues ambos actos requerían un yo para realizarlos. En efecto, esta incapacidad de reconocerse a sí mismo significaba que lo que persistía en el vacío era al mismo tiempo algo y nada, presente y ausente, sin una fuera un antes con el cual contrastarse. Y lo que una vez fue, era, para sí mismo, absolutamente nada. Era, pues, la paradoja de su no existencia, abrazada por las sombras. Así, la paradoja de Natsuki Subaru quedó suspendida en un allí inexistente, en un lugar sin lugar, sumergida en un concepto tan vacío como la oscuridad que la envolvía. Y aunque descansaba en un estado puro de potencialidad sin forma, ni siquiera esta condición podía mantenerse indefinidamente. Sin un cuerpo para reaccionar, sin nervios para sentir, sin órganos para vivir ni un cerebro para pensar, la paradoja nunca habría sido capaz de comprender el acontecimiento inconcebible que amenazaba con romper la oscuridad. Sin embargo, desafiando toda lógica, como era su costumbre, lo hizo de todos modos.
donde no había arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ni siquiera noción de movimiento, la paradoja giraba, asignando un significado a un gesto sin significado, buscando, en el corazón del vacío, el origen de esta perturbación. Entonces apareció el milagro. Allí, en un espacio sin espacio, nacido de la nada, robando a las sombras del vacío su legítima existencia en la oscuridad, finalmente apareció. Una luz incomprensible había hecho su presencia entre las sombras. Un resplandor imposible, tan vasto y puro que, aun siendo incapaz de comprender el concepto de luz, la paradoja sabía de manera indescifrable que brillaba como 1000 soles. Sin embargo, esta percepción fue un acto inconcebible para la paradoja. Después de todo, ¿con qué podría verse, si no tenía rostro? ¿Bajo qué cielo surgió esta visión, sin un mundo previo que la contuviera? ¿Cómo podría entonces la paradoja ser testigo del milagro? Porque en un lugar donde la percepción era imposible, la paradoja había trascendido los límites de lo que era comprender algo que simplemente es. Donde no había ojos ni visión, estos conceptos nacieron del mero acto de admitir la presencia del milagro. Ver, entonces, equivalía a aceptar que algo podía diferir de la nada. Y que esa cosa, que no debía estar dentro de la nada, tenía derecho a estar allí. Pues esta absurdidad inconcebible que se había filtrado a la inexistencia estaba, contra toda lógica, presente. Y lo único que importaba era que el milagro había sido aceptado. Fue, por tanto, una verdad que se impuso. En el ámbito donde los conceptos carecían de esencia, la paradoja, al admitir el milagro, adquirió la capacidad de otorgar significado a lo que no lo tenía. Así, dando sentido a su limitada existencia, la paradoja coexistió con el vacío de su incomprensión para buscar el milagro ansiado. La luz se hacía cada vez más intensa. Con cada instante que la paradoja reconocía como tiempo, el resplandor del milagro la envolvía cada vez más con su brillo etéreo, invitándola a acercarse. Existir sin esa luz no era correcto. Existir sin esa luz jamás podría serlo. Mientras la paradoja reconociera siquiera un rastro de su propia existencia en el vacío, la ausencia del milagro fue una negación intolerable. De hecho, ahora que comprendía, sabía que cada instante de tiempo no pasado bajo el abrazo de esa luz equivalía a dejar de reconocerse a sí misma, a desmoronarse y a sufrir una tortura sin precedentes. Si pudiera darle significado a un brazo, lo estiraría hasta el límite de su carne para alcanzarlo. Si pudiera darle significado a una mano, tomaría su luz para egoístamente no dejarla escapar nunca. Si pudiera darle significado a dedos, acariciaría el resplandor con el toque más delicado, asegurándose de que sintiera cada fibra del anhelo, la calidez y el amor que la luz emanaba hacia él. Durante una insignificante cantidad de tiempo, la paradoja avanzó a través de la oscuridad en busca de otorgarle su significado al milagro. Finalmente, si es que la palabra eventualmente pudiera aplicarse, la paradoja llegó al origen del resplandor. Allí, concediéndose la visión necesaria para contemplarlo, se sumergió en la luz. Envuelta en la luz del milagro, la paradoja experimentó una satisfacción tan profunda que rozó el éxtasis. Era como una plenitud absoluta, una culminación espiritual que hizo que su ser conceptual pareciera fundirse con la belleza del momento. Si tuviera que describirlo, sería como alcanzar la máxima satisfacción del alma, el punto más alto al que la existencia podría aspirar. Y si pudiera asignarle un significado a lo que es un cuerpo, juraría que el suyo se derretía de pura belleza. Fue, sin duda, hermoso. Sin embargo, perturbando su éxtasis, la visión que había decretado comenzó a detectar ciertos defectos en el brillo perfecto. Aquellos rayos etéreos que fluían en una corriente pura cesaron repentinamente. Como cristales rotos, la luz ahora estaba rota, dispersando su resplandor caóticamente, hiriéndola con cada destello. Ante su mirada, la hermosa estructura del milagro estaba ahora agrietada, violada por fisuras que marcaban su superficie. Grietas que fracturaban la luz, fisuras que desgarraban el resplandor. Esta profanación era en lo que se había convertido la luz. Ante esta revelación, una tristeza infinita se apoderó de la paradoja. Si tuviera lágrimas, seguro que caerían a raudales. Sabía también que su existencia estaría llena de dolor y una melancolía asfixiante que la envolvería por completo.
Pero luego, tan rápido como la tristeza lo inundó, se transformó en algo más. Más específicamente, se transformó en repulsión. La tristeza, aquella tristeza desolada que había consumido su ser antes de la tragedia de la luz, se había convertido ahora en un disgusto inconmensurable. Esa luz que debía amarlo, esa luz que debía amar a cambio, ahora se sentía insoportable. Cada instante cerca de su corrupción era una tortura que incitaba un deseo ferviente de dejar de existir antes que seguir contemplando tan repugnante profanación. Y fue entonces que, con la visión que le proporcionaban sus ojos, cometió el error de percibirlos. La paradoja, que hasta entonces había decretado sentido sobre el vacío, se encontró desarmada. Por primera vez, se enfrentó a algo que su voluntad no podía definir. Porque se dio cuenta de que era incapaz de otorgarle ningún significado a ellos. Así, ellos simplemente existían. Ellos eran entidades que no surgían del vacío y, por consiguiente, no se sometían a sus leyes no escritas. En esencia, ellos eran entidades extrañas que existían junto al milagro, ocupando con una insolencia que trascendía la arrogancia un espacio que no les pertenecía. Este espacio usurpado arrogantemente estaba habitado por ellos, que se parecían a dos pequeñas luces. Una era de un tono púrpura, y su forma irreconocible se retorcía activa y temblorosamente sobre sí misma. La otra, una luz blanca e inmóvil, permanecía suspendida, igualmente unida al milagro, indiferente a su compañera. Fue, entonces, en ese preciso instante que la paradoja comprendió que ellos eran el origen de la repulsión. Que eran ellos quienes violaban, con su deseo egoísta, la voluntad misma del vacío, del mundo. Fue, sin duda, el acto indistinguible del pecado. Entonces, sin previo aviso, algo se movió. Un estremecimiento imperceptible, un mero intento de movimiento sobre la superficie rota del milagro, fue lo primero que percibió la paradoja. Entonces, sucedió. Aquella luz púrpura, aquella entidad que profanaba a voluntad las leyes del mundo sombrío que los rodeaba y se aferraba egoístamente a la luz rota, comenzó, en un acto sin precedentes, a escalar la luz. Mientras subía, la luz púrpura se filtraba a través de las grietas del milagro, rompiéndose, destrozándose, desgarrándose contra los bordes afilados de la luz herida, y aún así, persistió. Fue como presenciar un parásito obsesionado, con la intención de infiltrarse en su anfitrión, forzando su entrada sin importar el daño, la resistencia o la profanación que dejara a su paso. Si la paradoja hubiera tenido boca y estómago, seguro que habría vomitado. Y si hubiera tenido cuerpo y piel, en ese mismo instante se los habría arrancado, incapaz de soportar la agonía de ver a esa cosa arrastrarse sobre la luz. Lentamente, la luz violeta se arrastró dentro del interior roto del milagro. Ante semejante espectáculo, surgió una duda. ¿Por qué tuvo que presenciar semejante violación? La paradoja no lo comprendía. No podía. Y creía, con toda su esencia, que jamás podría atribuirle un significado que no estuviera teñido de absoluta impotencia. Pero ya no importaba. Ya no importaba porque, en ese instante, el vacío murió, tragándose el milagro y ellos en el proceso. Así, la frágil paradoja de Natsuki Subaru, sobrecargada con una verdad que no estaba hecha para soportar, fue arrancada, en ese mismo momento, violentamente del vacío, de vuelta al mundo real por la activación de Return by Death. La imagen clara de un bosque interminable de árboles muertos ocupó todo su campo de visión. No había imágenes borrosas, ni distorsión espacial, ni zumbido que acompaña a un despertar abrupto, ni la molesta niebla mental que suele nublar los primeros segundos de conciencia. La escena que se desarrollaba ante él se había presentado como una instantánea absoluta, una que, sin darle siquiera un momento para procesar lo que acababa de suceder, se había instalado directamente en su percepción del mundo circundante. Subaru. Su mirada fija en la escena frente a él, sus ojos dorados nunca se apartaron del bosque familiar, capturándolo con la mayor claridad. Subaru. En verdad, aquellos ojos parecían no reflejar nada, como si fueran incapaces de discernir lo irreal de la realidad que se desarrollaba ante ellos. Sin embargo, Subaru. La mente humana no fue construida para recibir la realidad de una manera tan dura y repentina.
Normalmente, se necesita un breve pero crucial lapso de tiempo para reconocerse, ajustar sus sentidos y comenzar a actuar en respuesta al mundo que provocó su despertar. Es en este intervalo que se construye el puente que conecta la percepción con la comprensión, evitando que la conciencia se quiebre bajo el peso de una realidad inesperada. Sin embargo, ya no era su caso. Bendecido, o maldecido, con una naturaleza sobrenatural, no necesitó ese breve intervalo para adaptarse a la realidad. Sin demora, su conciencia se cargó de golpe a la realidad y, sin dudarlo un instante, alcanzó su máxima capacidad. Natsuki Subaru, quien había experimentado la muerte hace apenas un segundo, ahora se encontraba vivo, de pie en un mundo que nunca fue testigo de su desaparición, gracias a la activación de su poder, regreso por muerte. Subaru. Un torrente de pensamientos irrumpió en la mente de Subaru, quien, a decir verdad, no sabía si considerarlo una bendición o una calamidad. Su conciencia, que se había reavivado en la realidad como si alguien hubiera accionado un interruptor, se había orientado con una velocidad anormal en medio de aquella tormenta. Mientras el mundo a su alrededor permanecía en silencio, Subaru intentó comprender si lo que sentía era alivio, confusión o el primer indicio de un miedo que aún no se atrevía a reconocer. En cualquier caso, Subaru no podía hacer nada al respecto, porque ya había sucedido. Subaru. Con la mirada fija en la arboleda, su cuerpo imitaba esa quietud. Subaru, que ya no experimentaba reflejos involuntarios como el suave vaivén de la respiración, permanecía ajeno a cualquier movimiento automático. Sin embargo, incluso en esta condición antinatural, su cuerpo obedecía al deseo de permanecer absolutamente inmóvil. Podía dominar casi cualquier función de su cuerpo, controlar cada fibra a voluntad, y sin embargo, le era imposible controlar aquello que más anhelaba. Subaru estaba realmente sorprendido. Por el hecho de que, incluso con su Oda en un estado de ruptura constante, con sus recuerdos fluyendo más allá de su control, y con su misma esencia deslizándose, causando la lenta desaparición de su propio ser, Subaru todavía era capaz de recordar con gran claridad el verdadero alcance de los poderes conocidos como autoridades. Poderes capaces de doblegar la voluntad del mundo, otorgando al portador el derecho de reescribirla a su antojo. Tal era la descripción de lo que era una autoridad, que Subaru recordó haber escuchado una vez de alguien que ya no podía recordar. Incluso sin esos recuerdos, Subaru aún recordaba que el poder de una autoridad, en su esencia, era incomparable a cualquier otro poder en el mundo, y que, en un nivel fundamental, solo otra autoridad podía superar a una autoridad en términos de capacidad. Es por eso que Subaru, cuando la bruja esfinge le contó sobre la verdadera naturaleza de su transformación, no pudo evitar ser instantáneamente invadido por el miedo y la ansiedad ante la posibilidad de que, transformada en un zombie, Esfinge hubiera usado un poder lo suficientemente grande como para violar el fundamento básico de regreso por muerte. Y fue esa posibilidad, alimentada por un miedo inconmensurable, la que lo dejó emocionalmente expuesto, vulnerable, al borde del colapso, hasta el punto en que finalmente rompió a llorar ante la bruja. Sin embargo, ¿por qué? Subaru, que había permanecido más quieto que una estatua, comenzó a moverse gradualmente al oír esa voz. Primero, sus ojos volvieron a moverse, temblando ligeramente, luego sus oídos se agudizaron para captar cualquier sonido, y finalmente su boca, que temblaba al intentar decir algo, pero al no encontrar las palabras, simplemente se cerró con otro temblor. ¿Por qué? Aunque las autoridades eran capaces de distorsionar las reglas del mundo y moldear la realidad según su voluntad, seguían, inevitablemente, atadas a ella. Por mucho que intentaran imponerse, su poder no podía escapar del marco primordial que les otorgó ese derecho en un principio. En otras palabras, incluso los poderes que podían reescribir la realidad eran, al final, esclavos de esa misma realidad. ¿Por qué? Lentamente, su mirada recorrió la inmensa arboleda que se extendía ante él. Con serenidad, observó todo lo que pudo entre los árboles muertos y la maleza marchita, buscando cualquier cosa que pudiera distraerlo de la inevitable verdad que se gestaba en su interior. Una y otra vez buscó entre hojas muertas, copas grises y ramas afiladas como dagas, alguna pista que le permitiera, por un segundo más, evitar aceptar la verdad que odiaba.
No había nada, porque todo era exactamente como lo recordaba. Todo era idéntico. Todo era igual. Todo era la misma escena repitiéndose indefinidamente, sin ningún cambio, sin ninguna diferencia, como si la realidad fuera la monotonía misma. ¿Por qué? Buscando alguna indicación que revelara la horrible duda que lo atormentaba, Subaru bajó la mirada, en un gesto prácticamente desprovisto de esperanza. ¿Por qué? Y fue entonces cuando, allí donde Subaru esperaba ver la misma tierra seca o raíces retorcidas, encontró algo más. Para su absoluta sorpresa, descubrió que sus tobillos estaban sumergidos en un charco de líquido rojo carmesí. Subaru parpadeó, como si confirmara que lo que veía era real y no un simple truco mental, asombrado por tal descubrimiento. Lentamente, se agachó, quedando a ras de suelo, y, aún más despacio, sumergió la mano en el charco a sus pies, como si solo tocándolo pudiera confirmar la verdad del suceso. Tras unos instantes, retiró la mano del líquido carmesí. Este emergió teñido de un rojo intenso y obsceno, que fluyó lenta y pesadamente por la superficie de su mano, filtrándose por cada grieta hasta que finalmente goteó en una pequeña lluvia carmesí. Con el rostro desprovisto de emoción y una mirada aún más inexpresiva, Subaru guardó silencio, observando la sangre que goteaba de su mano. Tap, 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 sonaban las gotas carmesí al caer, regresando al mismo charco del que habían emergido. Entonces Subaru, todavía con su mano ensangrentada levantada a la altura de los ojos, dio 2 pasos hacia adelante. ¿Por qué? La escena no cambió. No se desplegó ningún paisaje nuevo ante él. En cambio, lo que ocurrió fue la aparición de un sonido familiar. El ruido de un pie hundiéndose en un líquido espeso y rompiendo la tensión superficial de un charco que no debería existir resonó en sus oídos. Subaru realmente no entendía qué esperaba lograr con solo 2 pasos miserables. Ese charco era grande, tan grande que cabía perfectamente todo su cuerpo. Estaba claro, entonces, que dar esos 2 pasos no cambiaría absolutamente nada, y aún así lo hizo de todos modos. ¿Qué esperaba Subaru con un gesto tan insignificante? Realmente no lo sabía. Aún así, sentía que el esfuerzo de dar esos 2 pasos al menos valía la pena, por insignificante que pareciera en el panorama general. Al fin y al cabo, son esos pequeños, insignificantes gestos los que, unidos, acaban construyendo algo mucho mayor, algo que finalmente adquiere verdadero significado, ¿no es así? Al girar la cabeza, Subaru se concentró en el espacio tras él. Como ya sospechaba, el camino que había recorrido antes de recuperar la conciencia también estaba cubierto por una vasta extensión de charcos de color rojo carmesí. Subaru. Decir que el espectáculo carmesí rompía la monotonía del bosque sería quedarse corto. De hecho, el rojo que los componía contrastaba tan marcadamente con el tono incoloro de la arboleda que su apariencia parecía distópica. Subaru. La naturaleza práctica de un hecho está determinada por sus condiciones. De ello se desprende, entonces, que las condiciones definen la realidad de un hecho. Lo que encaja, lo que lo contradice y lo que destaca en un acontecimiento, todo ello surge directamente de las condiciones previamente establecidas. Es por eso que, envuelto en un escenario desconocido y uniforme, la aparición de un elemento tan discordante como aquellos charcos carmesí constituía una ruptura radical de las condiciones inherentes a las profundidades del bosque. Al fin y al cabo, eran una alteración tan evidente en la monotonía del bosque que parecían casi un regalo, más concretamente, un punto de referencia. Una pista. Una pista. Una señal. Algo lo suficientemente útil como para identificar, en ese instante, cuánto tiempo atrás lo había devuelto su poder. Sin embargo, ¿por qué molestarse? Subaru. HK. La voz volvió a aparecer, esta vez prolongando la frase que repetía. Esta vez, el eco de esta nueva construcción sónica resonó como una bomba en su cabeza. Instintivamente, Subaru se llevó ambas manos a la cara, golpeándose con fuerza, como si ese solo impacto pudiera expulsar la voz atormentadora de su mente. Estaba tan desesperado por silenciarla que olvidó por completo que una de sus manos, la derecha, seguía empapada en el líquido carmesí, tiñéndole el rostro de rojo. Él era inútil, Subaru. No sirve de nada, la voz.
Aquel cuyo origen desconocía y cuya presencia detestaba le había señalado un hecho que, por mucho que Subaru intentara negarlo, tarde o temprano tendría que aceptar. Y fue precisamente este hecho, cuya mera insinuación despertó en él un odio inmenso, lo que Subaru se negó a admitir. Aún así, se aferró tontamente y con desesperación a la débil esperanza de que todo fuera simplemente un error, una mala interpretación construida sobre suposiciones frágiles y conjeturas simples. Sin embargo, Subaru no puede ser, para comprender el verdadero peso que esta verdad tenía para la existencia conocida como Natsuki Subaru, y que él repudia con tanto fervor, era necesario comprender completamente la naturaleza de regreso por muerte. El poder de regresar por muerte le otorgó a Natsuki Subaru la habilidad de regresar en el tiempo a un punto de guardado incierto, impredecible e incontrolable, fijado en algún momento antes de su muerte. Esta habilidad, por grotesco que pudiera ser su desencadenante, era no obstante, en esencia, un poder extremadamente útil y flexible. Como era de esperar de una autoridad, el hecho de que pudiera evitar la muerte, doblando el mundo y el tiempo en el proceso, proporcionó una tremenda ventaja al recopilar información sobre eventos futuros. De hecho, no solo le permitió conocer eventos futuros. De igual manera, el poder de Natsuki Subaru le permitió explorar todo tipo de rutas alternativas, experimentar con diversas variables y presenciar la conclusión de dichas variaciones. Sin embargo, incluso con tal poder, Return by Death permaneció anclado a condiciones específicas impuestas por el mundo. Para que Natsuki Subaru pudiera superar obstáculos que excedían por mucho sus capacidades, la habilidad de regresar por muerte dependía, en esencia, de tres condiciones fundamentales para desplegar todo su potencial. Un tiempo que sirve de marco para la acumulación de conocimientos, la corrección de errores y la construcción de caminos alternativos. Un espacio definido capaz de permitir que los conocimientos obtenidos a través de futuros fallidos se apliquen de forma efectiva a su entorno. Y dirección actuando como el vector que los unía, determinando hacia qué futuro podía avanzar. Juntas, estas tres condiciones fueron las que transformaron a la autoridad conocida como regreso por la muerte de un mecanismo para subvertir la muerte a una herramienta capaz de guiar a Subaru hacia el resultado que deseaba. Y fue precisamente por esa razón que... ¡Qué tontería, Subaru! ¡Cállate! Subaru recordaba con perfecta claridad el momento en que todo se fue al traste. Más precisamente, recordaba el instante exacto en que notó el rastro de huellas sangrientas que había ido dejando. El momento en que la voz tomó el control, obligándolo a girarse y mirar atrás. Para ser exactos, fue en ese preciso momento que Subaru se dio cuenta de los errores que lo llevaron a la verdad que comenzó a odiar desde entonces. Por supuesto, no tuvo tiempo de procesarlo, pues fue atacado de inmediato por esos Wolgarms, obligándolo a luchar y huir. Sin embargo, como resultado de haber regresado por la muerte, Subaru ahora tenía la oportunidad de reflexionar sobre esos eventos, llegando a la misma conclusión que el yo que los había vivido. Es por eso que... realmente una desgracia, Subaru. Cállate. En el momento en que sus iris dorados se fijaron en el camino marcado por sus propias huellas, Subaru comprendió la verdadera magnitud de sus errores. Se dio cuenta de que le era imposible determinar en qué momento de sus andanzas por las profundidades del bosque sus pies se habían manchado con el líquido carmesí. En ningún sentido había forma de calcular, ni siquiera una aproximación temporal, cuánto tiempo había pasado desde su regreso. Así, inducido tanto por su nueva naturaleza como por la enloquecedora monotonía del bosque, Subaru había perdido por completo cualquier posible percepción del tiempo, incapaz de determinar cuándo sus pies habían sido manchados con esa sangre. Tampoco podía determinar un espacio, ya que todo era una repetición interminable de troncos y raíces. Además, dada su insensibilidad, era muy probable que, durante uno de esos momentos en que su mente simplemente se desvanecía, Subaru hubiera pasado el origen del sendero sin percatarse. Incluso ahora, no podía estar seguro de si el lugar donde se encontraba era realmente ese origen, o si había otros delante o incluso detrás de él. Finalmente, tampoco pudo determinar una dirección, pues había vagado casi sin un camino fijo, como un espíritu incapaz de encontrar descanso, a la deriva e indefenso en un infierno de madera.
Así, tanto el Natsuki Subaru anterior al regreso de la muerte como el posterior llegaron a una conclusión unánime. Una verdad tan repugnante y despreciable que ambos se negaron a aceptarla. Aceptar que el bosque, en su inmensa indiferencia y por el mero hecho de existir, había logrado lo que obstáculos imposibles jamás podrían. Sin esfuerzo, sin conciencia, sin verdadera intención, el bosque había anulado por completo el potencial de la autoridad del retorno por la muerte. Para reconocer que el bosque había despojado a Natsuki Subaru de su carta del triunfo y lo había derrotado en una batalla que ni siquiera podía pelear. Porque si lo hiciera, esto es el resultado de una falta de diligencia, Subaru. Sí, correcto. Dolorosamente correcto. No había margen de error. Como consecuencia directa de esa falta de diligencia, Subaru se encontraba completamente acorralado. Su gran poder, reducido a la nada por la negligencia de su yo, se había vuelto inútil justo cuando más lo necesitaba, dejándolo prácticamente en jaque mate. Jaque mate, qué apropiado, Subaru. Cállate. Natsuki Subaru estaba en jaque mate, rodeado por un bosque infinito de árboles muertos e infestado por una cantidad incalculable de bestias. Y, sin embargo, a pesar de todo, Natsuki Subaru no creía que ese fuera el problema principal. De lo contrario. Incluso con su carta del triunfo completamente anulada, sintió que el verdadero obstáculo que Natsuki Subaru tenía que enfrentar no residía ni en la inutilidad de su autoridad ni en el bosque maldito. En ese momento, lo que más atormentaba a Natsuki Subaru era... Es cierto. Subaru, cállate. De pie en las profundidades carmesí del bosque, una duda sin sentido surgió en el chico de ojos dorados. ¿En qué momento el egoísmo se vuelve monstruoso? Subaru. En ese momento, Subaru no tuvo respuesta para una pregunta tan repentina. Quizás, si la misma pregunta hubiera surgido en otras circunstancias, en un mejor momento, en un mejor entorno, habría tenido una respuesta. Aunque, pensándolo bien, esa pregunta era, como mínimo, extraña de plantear desde el principio. En ese momento, Subaru se preguntó si realmente habría respondido o simplemente la habría descartado como una tontería sin siquiera considerarla seriamente. Pero esta duda no había surgido en otro contexto. Era una pregunta que nació en ese preciso instante y que debía ser respondida en ese mismo instante. Eso era lo que Subaru se había preguntado. Subaru. ¿Qué habría respondido su yo, el aplastado bajo la garra del jefe Wolgarmo? Aunque solo había transcurrido un instante en el mundo real, Subaru sintió que había transcurrido toda una vida entre su yo antes de activar su autoridad y su yo después. Por supuesto, se sentía así porque, en realidad, eso era exactamente lo que había sucedido. Después de todo, sin importar cuántas posibilidades le ofreciera, la función principal y más básica de regreso por muerte no era otra que evitar que su muerte fuera definitiva. Si ese fuera el caso, ¡qué pensamiento tan descarado, Subaru! De la vida a la muerte, y de la muerte a la vida. El ciclo de muerte y resurrección siempre arrastraba consigo los sentimientos y el conocimiento adquiridos al momento de la activación. Por mucho que Subaru intentara mantener una actitud idéntica a la de su anterior yo, la naturaleza misma de su poder lo hacía imposible. Tarde o temprano, la necesidad de ajustar sus decisiones, de modificar su enfoque, de alterar el orden de sus acciones, lo alcanzaría. Subaru. En otras palabras, las diferencias entre cada Natsuki Subaru nacido de Return by Death eran nada menos que asombrosas. Precisamente por esa razón. ¿En serio? Qué lástima entonces, nuevamente la misma voz habló, esta vez cargada de lo que podría describirse como un tono burlón. Ante semejante burla hacia su persona, debido a las acciones de su anterior yo, Subaru apretó los dientes de rabia. ¿Cómo se atrevía a compadecerse de él? Ahora más que nunca, Subaru estaba seguro de que su versión anterior al regreso de la muerte había sido una completa, Subaru. No. La línea de pensamiento murió tan rápidamente como había surgido. No. No era así. Esa no era la forma correcta de ver las cosas. Esa perspectiva era más que incorrecta. Pensar así nunca podría ser correcto. Ahora podía verlo. Subaru estuvo a punto de tachar de idiota a su yo anterior, el que experimentó la muerte, tratándolo como a otra persona, pero se detuvo.
¿Por qué pienso así? Se preguntó con seriedad. ¿Cuándo dejé de ser él? ¿Cuándo dejaron de ser uno y se convirtieron en dos? Experimentar las consecuencias del regreso de la muerte no fue tarea fácil para su yo. De hecho, experimentar la muerte y la vida en un abrir y cerrar de ojos causó estragos no solo en su yo, sino también en su mente, sobre todo porque era la primera vez que recordaba y vivía semejante perturbación de su ser. Está claro que no fue fácil. Al contrario, fue muy difícil de soportar. Realmente difícil. Extremadamente difícil. Era agotador. Era agotador. Era agotador. Incluso si no fuera físicamente capaz de sentir ese desgaste, su conciencia siempre sufriría esas consecuencias con cada activación. Pero sobre todo, estaba claro que era una carga que no quería soportar. Fue por esa razón que, Subaru, lo siento, con voz temblorosa, ojos temblorosos, todo su ser temblando, Subaru se disculpó. El aire denso recibió la disculpa, y como era de esperar, no hubo respuesta alguna. Por supuesto que no habría respuesta. ¿Quién se suponía que recibiría esta disculpa, después de todo? Si las disculpas adquieren valor en el momento en que llegan a oídos de un destinatario capaz de aceptarlas, entonces estaba claro que esta disculpa no tenía el más mínimo valor. Y sin embargo, Subaru. Lo siento. Fue mi error. Aunque no tuviera el más mínimo valor, la necesidad de disculparse había superado toda razón en ese momento. Porque perdido en las profundidades de un infierno de madera sin forma de escapar, atormentado por una voz que susurraba en su oído, y sobre todo, con su carta del triunfo, el poder conocido como regreso por la muerte, anulado sin esfuerzo por el bosque, Natsuki Subaru había, efectivamente, caído en la desesperación. Y fue precisamente desde ese sentimiento de desesperación que Natsuki Subaru buscó, por cualquier medio posible, aliviar incluso una fracción del peso aplastante de sus circunstancias. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Era siquiera posible? Al fin y al cabo, ese peso era exclusivamente suyo. No había nada ni nadie capaz de soportarlo por él. El mundo exigía que la existencia llamada Natsuki Subaru asumiera las consecuencias de sus propios errores. ¿Acaso no había sido siempre así? Sin embargo, tal cosa nunca debió haber sucedido. Tal cosa era imposible. Y sin embargo... Pero, siempre encontramos la manera, ¿no? Burlas, risas, sarcasmo. La voz siempre encontraba una nueva forma de atormentarlo, susurrando tan profundamente en su conciencia que Subaru sentía cada palabra grabada en él como un cincel tallando un mural en piedra. Sin embargo, Subaru. Sí. La vergüenza era lo único que lograba escapar de sus labios. La vergüenza era lo único capaz de ocupar su mente. La vergüenza era, de hecho, lo único que Natsuki Subaru experimentaba. Vergüenza. 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 Huir de sus errores, huir del dolor, huir de las profundidades del bosque que buscaba consumirlo y hacerlo parte de sí mismo, huir del peso absurdo de las expectativas puestas en Natsuki Subaru, huir del monstruo en el que se había convertido. Natsuki Subaru, arrogante, autoritario y egoísta, había intentado hipócritamente imponer sus propias condiciones a su propio ser. Así, Natsuki Subaru había intentado distanciarse de sí mismo, atribuyendo su yo anterior al retorno de la muerte como una persona distinta a la actual. Era evidente que Retorno de la Muerte había causado cierta desconexión con su identidad, pero haberse reconocido como otro individuo. Esa forma de pensar era, sin duda, Subaru, monstruoso. La palabra brotó de sus labios con un peso que casi podía sentir en la lengua. El impacto que su propia voz tuvo al pronunciarla fue tan grande que, por un instante, Subaru habría jurado que fue como si hubiera resonado por el bosque y regresado a él con mayor intensidad. Si el peso de una sola palabra, monstruoso, tuvo tal impacto en él, debe ser porque, Subaru, ¿en qué momento? ¿En serio, en qué momento? Aquella pregunta inicial, aquel pensamiento absurdo y repentino sin una raíz clara aparente, regresó a la mente de Subaru con una fuerza abrumadora, como si hubiera esperado en lo más profundo de su conciencia el momento exacto para ser recordado. ¿Por qué Subaru ahora podía comprender el monstruoso límite al que había llegado su egoísta forma de actuar? Exigir lo imposible a un poder que ya lo supera, destruyéndose solo para huir de su propia vergüenza.
De haber continuado por ese camino, quién sabe la magnitud del daño que habría infligido a su propio sentido de identidad. Porque si el ser era lo que definía una existencia, estaba claro que la suya había estado a punto de colapsar. Y si estaba tan cerca de derrumbarse sobre sí mismo, fue el surgimiento de esa pregunta un intento desesperado de autoconservación por parte del ser. Es bien sabido que el deseo más fundamental de cualquier existencia autoconsciente es la autoconservación. Y si la existencia se definía por la percepción que uno tiene de sí mismo, ¿no equivalía eso a preservar el propio sentido del yo? Visto así, el hecho de que se hubiera cuestionado a sí mismo mediante esa pregunta espontánea parecía una clara indicación de la intención original, aunque la forma en que surgió resultara extraña. Subaru. El resultado. Para que su propio subconsciente hubiera intervenido para que Natsuki Subaru no destruyera Natsuki Subaru, ¿qué tan cerca había estado de un resultado tan terrible? Subaru sintió que la duda le corroía la conciencia. Si el alma de Natsuki Subaru ya estaba rota, sumada a la destrucción de su identidad, ¿habría quedado algo de él al final? ¿Y si al final no hubiera quedado nada? ¿No sería encantador? Subaru. HK. Tú. La voz le habló de nuevo con su característico tono burlón, y esta vez, Subaru finalmente agotó su paciencia. A decir verdad, era sorprendente cuánto había escuchado Subaru la voz en su cabeza, y sin embargo, nunca se había detenido a determinar qué era exactamente. Las únicas veces que Subaru lo había escuchado con claridad era cuando tomaba control de su cuerpo y hablaba con su propia voz. Además, se había apropiado de sus movimientos con facilidad, como si fuera una simple marioneta. Pensándolo más detenidamente, Subaru comprendió que la existencia de esa voz era, en esencia, una burla de su propio ser. Tomó la voz de Natsuki Subaru. Tomó su cuerpo. Habitó su conciencia. Era evidente que, por sí sola, la voz era incapaz de hacer nada. También era evidente que no poseía un yo, y sin un yo, ¿podría siquiera considerarse una existencia real? No. Subaru no lo creía. Para nada. Él, que experimentaba constantemente la pérdida de su propio ser, sabía que esta voz jamás podría comprender esa sensación. Era imposible porque no tenía nada con que experimentarla, y mucho menos coexistir con la de Natsuki Subaru. Forzando su existencia a costa de una existencia que vive del poder de una habilidad capaz de doblegar la propia existencia. ¿Podría existir un monstruo más egoísta? Su existencia era lo más parecido a un parásito. Por lo tanto, Subaru decidió reconocerlo como tal. Si otorgar significado es otorgar valor, entonces Natsuki Subaru sería benévolo y le concedería ese privilegio al parásito. Es por eso que, parásito. ¡Qué amor! Entonces esto es prueba del amor verdadero. Subaru. Cállate. Cállate la boca. Ahora, volvamos al punto. Subaru no podía afirmar que el asunto del parásito estuviera cerrado. De hecho, apenas había logrado darle un significado. Sin embargo, no podía permitirse gastar más energía mental en algo que no tenía sentido afrontar. El parásito no respondía preguntas ni ofrecía explicaciones. Discutir con él sería un ciclo inútil e interminable. Así que Subaru no lo intentaría. Sin embargo, parásito. ¿Pero cuánto tiempo, Subaru? No dejaré que eso pase. Anticipándose al parásito, Subaru ya sabía lo que intentaba decir. ¿Cuánto tiempo más aguantaremos? Era lo que el parásito quería saber. Mentalmente agotado, Subaru tenía claro que cada segundo que pasaba en ese bosque le quitaba la cordura. Si quería tener alguna posibilidad real de recuperar su alma y sus recuerdos, tenía que salir de ese maldito lugar de inmediato. Pero antes de eso, Subaru. Ella también era egoísta. Ni siquiera recuerdo quién demonios soy, y aún así espera que mate a ese monstruo como si nada. Es imposible, ni siquiera la fuerza bruta con regreso por muerte serviría. Subaru recordaba al monstruo gigante con vívidos detalles. Ese ser, marcado con innumerables cicatrices, era una masa de músculos, ferocidad y puro instinto asesino. Incluso si lograba encontrarlo de nuevo, era evidente que no podría enfrentarlo, y mucho menos derrotarlo. La desventaja era tan abrumadora que ni siquiera con su autoridad podía Subaru imaginar una victoria. Fue absurdo.
Es por eso que, por una causa sin sentido, e incluso entendiendo las consecuencias, Subaru estaba dispuesto a aceptarlas todas. Subaru. Quizás, si uso las palabras adecuadas, entienda lo ridícula que es esta farsa de juicio. Puede que sea una bruja, pero sé que es capaz de razonar, a su manera, pero capaz al fin y al cabo. Persuadir a la bruja sería complicado, sí, pero no imposible. Subaru sabía que había algo en él que ella veía con claridad, algo que él mismo no podía comprender. Y esa sola idea le resultaba profundamente extraña. Aún así, fuera lo que fuese lo que ella percibía, parecía lo suficientemente significativo como para arrojarlo a ese infierno sin sentido y confiar en que él prevalecería guiado únicamente por un sentimiento. Subaru. La decisión está tomada. Y esta vez, es mía. Así, Subaru tomó una decisión que finalmente sintió que le pertenecía. Encontraría la manera de escapar de este infierno de madera. Luego, convencería a la bruja de cambiar su veredicto. Incluso si ella insistía en que necesitaba uno de esos estúpidos cuernos, Subaru al menos planeaba ganar tiempo. Para recuperarse, para prepararse, para no volver a enfrentarse al abismo a ciegas. Cualquier cosa era mejor que su situación actual. Cualquiera que fuera el resultado futuro, no importaba en ese instante. Es por eso que, girando sobre sus talones, Subaru dio la vuelta por completo. Con la vista fija en el camino, estaba listo para encontrar el camino de regreso al claro. Subaru sabía que había tomado algunos desvíos, pero si seguía un camino casi recto, finalmente lo encontraría. Con paso firme, su pie derecho descendió al charco y una lluvia de gotas oscuras explotó a su alrededor. Gracias a la extraña vitalidad que recorría su cuerpo, si echaba a correr, podría cubrir una gran distancia sin cansarse. Ahora, solo tenía que dar el siguiente paso y podría, ruido sordo de repente, el mundo se inclinó. No, no fue el mundo lo que se inclinó, fue su visión la que se hizo añicos. Algo había hecho que su mundo se tambaleara. El bosque infinito se balanceaba hacia los lados y el camino se curvaba en un ángulo imposible, como si alguien hubiera tomado la escena y la hubiera torcido de un tirón. Sus ojos, incapaces de mantener la vista fija en el gris de las profundidades, se inundaron repentinamente de un rojo intenso, tan intenso que parecía pintado directamente sobre su iris. A su vez, un rugido estalló en su percepción, solo para desvanecerse al instante, absorbido por el líquido que salpicaba. Subaru no entendía qué había pasado, por qué su mundo se había vuelto rojo. Pero no importaba. No importaba porque, parásito. Después de todo, estábamos en jaque mate, ¿no? Qué perezosos somos. Fin del capítulo. Nota del autor. Espero sinceramente que no haya sido una lectura aburrida. Intenté que fuera lo más concisa posible, pero ya saben cómo llega la inspiración. En cualquier caso, quería preguntarles, ¿les gusta mi estilo de escritura? No es que vaya a cambiarlo, pero me gustaría saber qué piensan. Además, como probablemente hayan notado, este capítulo estaba pensado para explorar la cabeza de Subaru y la relación entre la voz y Subaru, pero no se preocupen, el siguiente capítulo vuelve a la progresión activa. Simplemente sentí que un capítulo como este era necesario antes de pasar directamente a la acción. En fin, cuéntame qué piensas. Tengo muchas ganas de saberlo. Bueno, eso es todo por ahora. El siguiente capítulo ya está en marcha y, suponiendo que no haga cambios de última hora, el título será Superar el primer obstáculo. Como siempre, los elogios y comentarios siempre son bienvenidos. Si tienen preguntas, intentaré responderlas lo mejor que pueda sin spoilers. Hasta el próximo capítulo. Fin de la nota.
M, 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 M. Ok, por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío. M, M, M.